de la UNS, Daniel Vega, que es vicepresidente de la Comisión de Ciencia del Consejo Interuniversitario Nacional. Uno de los firmantes e integrante coordinador de la Red Argentina de Ciencia y Técnica, de investigadores de Ciencia y Técnica, es el inmunólogo, investigador y director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UBA, Jorge Hefner, que está en línea. Jorge, muy buenos días. Julián Deitch lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Julián? Buen día. Muchas gracias por atendernos, Jorge. Bueno, ¿cuál es la relación entre el Banco Interamericano y los proyectos de investigación en Argentina? ¿Es una historia reciente, una historia de larga data? No, es una historia de muy larga data, estamos hablando de décadas atrás. Básicamente hay todo un segmento muy importante de los proyectos de investigación que son financiados con préstamos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que son préstamos que, al ser dedicados a lo que es investigación científica y promoción de la investigación científica, son créditos muy, muy blandos, que tienen tasas de interés muy, muy bajas, es decir, son créditos muy favorables para el país. Y se vienen soportando proyectos de investigación en función de esos créditos, y lo que tenemos que, prácticamente desde el cambio de gobierno, toda esa línea, más de un 90-95%, que sería, como vos bien decís, para apoyar los PICT, que son proyectos de investigación científica y tecnológica, que es la principal vía de financiación por parte del gobierno a los proyectos que se desarrollan no solamente en CONICET, INTI, INTA, CONEA, etcétera. Bueno, prácticamente están suspendidos en más de un 90%. Entonces el reclamo es para ver en qué se usaron esos fondos y para ver en dónde estamos parados, porque si vos, por un lado, sumás lo que es que no llegan el financiamiento de los proyectos de investigación, y por otro lado sumás que el CONICET tiene restringido en forma total y absoluta el ingreso de nuevos investigadores, la verdad que eso hace un combo que es mortal para la ciencia argentina, y lo que está produciendo es un éxodo masivo de investigadores, prácticamente muy, muy concentrados en lo que son investigadores jóvenes, muy, muy capaces que tenemos y que los perdemos. Jorge, estas partidas entonces el gobierno las recibió, por lo menos anunció que tiene este acuerdo que continúa con el Banco Interamericano, pero no ha ejecutado esos fondos que tiene, que efectivamente recibió. Sí, nosotros no tenemos el detalle de cómo se ejecutan esos fondos. El punto es que no llega nada a los laboratorios. Claro. No llega nada a los laboratorios. Entonces, realmente no sabemos en qué punto están las negociaciones, no sabemos si hay suspensión a futuro de nuevos acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo, o si ese presupuesto ahora va a ser parte del presupuesto nacional. Lo que nosotros vemos es prácticamente que los laboratorios están secos. Es decir, algunos laboratorios obviamente tienen convenios internacionales que permiten un influjo de fondos, pero hay muchos otros donde este aporte era un aporte sumamente significativo y está absolutamente abortado. Y no estamos hablando de proyectos que vos decís que son proyectos con montos muy, muy grandes. No, son proyectos que permiten seguir funcionando en los laboratorios y seguir produciendo ciencia. Y se está produciendo un quiebre en este sentido. Entonces las autoridades, tuvimos reuniones con las autoridades, planteamos esto, que hay un estrangulamiento del sistema científico, que se está yendo muchísima gente, y estamos hablando de grupos de investigación. Mi área es el área biomédica, pero también lo que es tecnología agropecuaria, nanotecnología, inteligencia artificial. Se están vaciando los laboratorios, y esa pérdida no digo que sea irreversible, pero va a ser una pérdida que va a costar muchísimo remontar. Tuvimos reuniones con las autoridades, un par de reuniones en los últimos meses, pero lamentablemente fueron absolutamente improductivas porque no hay resultados. Jorge, y esto en términos también de gestión, porque entiendo que también hubo un periodo muy largo que la Agencia de Desarrollo e Innovación estuvo con una acefalía, se designó a alguien, pero también renunció gente del directorio. ¿Eso también les llama la atención, les preocupa? Sí, totalmente, bien lo que vos decís. Estuvo durante un tiempo sin presidencia, pero además todo lo que es la Agencia Nacional de Promoción Científica, que es el sector dentro de la Secretaría de Ciencia, que es la que vehiculiza estos proyectos de investigación, los PICT, tiene una presidencia y tiene un directorio. Ese directorio reglamentariamente tiene un rol crítico en lo que es el otorgamiento de los PICT. Bueno, desde el cambio de gobierno no tenemos directorio. Es decir, estás hablando de 14 o 15 meses donde
hay una parálisis total que incluso se expresa a nivel de autoridad, es decir, no hay directorio. Entonces, reglamentariamente no podrían tomar ninguna medida, es decir, que no solamente no se dan los PCT, sino que tampoco han corregido o han subsanado luego de la renuncia del directorio, que fue hace más de un año, creo que fue al mes de la asunción de este gobierno, que en gran parte renunciaron porque no había respuesta a absolutamente nada. Está descabezada la agencia, y la agencia es la que vehiculiza estos PICT que recién hablamos. En términos también de presupuesto nacional, esta situación de prórroga están íntimamente vinculada a la situación de las universidades con los investigadores y las investigadoras. Además del congelamiento, se detectó que hubo incluso una reducción para lo que se había proyectado para 2025. Sí, primero es absolutamente. Vos fíjate que el 60 o 70% de la investigación, por ejemplo, yo te hablo de lo que manejo más, que es CONICET, se realiza en universidades nacionales. Sí, yo dirijo un instituto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y eso se reproduce en las distintas áreas. Entonces el ajuste en las universidades también pesa mucho en relación a esto. Y si vos te recordás, hace 2 años y medio, 3 años, se votó en el Congreso prácticamente por unanimidad un proyecto fue muy importante, que es la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica. Y esa ley lo que planteaba es ir de un 0,3% de inversión en cuanto al Producto Bruto para en 7, 8 años llegar al 1%, que incluso con un 1% estamos atrás de los países, muy atrás, de los países en los cuales se referencia este gobierno. Como por ciento de Producto Bruto, estoy hablando de Estados Unidos, Japón, Israel, etcétera, ¿no? Bueno, de ese 0,3 que tendría que haber aumentado, hoy por hoy, si haces los números, estamos en un 0,2 o 0,21. Es decir, desde el retorno de la democracia, jamás tuvimos un presupuesto global en ciencia y técnica tan chiquito como el que tenemos ahora. No fuimos para adelante, sino fuimos sustantivamente para atrás. Esa es la verdad. En el pedido al BID, Jorge, lo que solicitan es que por lo menos miren qué es lo que se está haciendo con esos fondos, si no se están ejecutando, que hagan una auditoría. ¿Qué les solicitan? Sí, lo que solicitamos básicamente es que intervengan con las autoridades a ver qué es lo que está pasando con esos fondos, que tengan un origen, y nosotros vemos que nosotros somos en última instancia los depositarios, sí. Somos los que dirigimos los proyectos de investigación y no llega nada. Así que ahí hay una interfase que está fallando, ¿sí? En cuanto a los montos, tampoco estamos seguros si el BID gira todo, bueno, pero hicimos un reclamo a las autoridades competentes, la Secretaría de Ciencia y Técnica, en este caso Darío Genue, no tuvimos ninguna respuesta, y entonces reclamamos al BID, porque el BID incluso cuando te da un subsidio o un empréstito y vos no lo aplicás, no solamente está el problema de no aplicarlo, sino tenés que pagarle multa al Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces queremos saber dónde estamos parados. Tenemos una entrevista pedida también, que íbamos a tener la semana pasada con las autoridades del BID y se ha postergado. Esperemos que se pueda concretar en los próximos días o en las próximas semanas. Queremos que se blanquee todo, y queremos que se blanquee el hecho de por qué estamos sufriendo un estrangulamiento como el que estamos sufriendo ahora, salvo que sea una política explícita del gobierno. Bueno, entonces que lo expliciten al menos. Jorge, ha sido muy amable y muy claro en tu explicación. Te agradecemos que nos hayas atendido y bueno, seguiremos de muy cerca este tema. Muchas gracias por el espacio. La palabra de Jorge Geffner, que es inmunólogo, investigador del CONICET y director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, también coordinador de la Red de Autoridades e Investigadores de Ciencia y Técnica de